12 de octubre de 2025. Ahora se ha puesto de moda lo de los psicólogos escuchan, pero no juzgan. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo. Y de hecho, esta semana lo estuve comprobando. Ahora os comentaré, porque resulta que ante un caso clínico, seguro que ha pasado alguna vez, tenía yo dificultades para saber por dónde podía ir realmente con la intervención. Sabía que la cosa avanzaba, pero no tenía claro de si realmente avanzaba en una dirección que era la correcta. Así que decidí, pues, a un compañero comentárselo por encima y que me diera su opinión. Y para mi sorpresa, no me dio su opinión simplemente diciendo, oye, ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué no pruebas lo otro? Sino más bien de tal manera que incluso sentía que quizás mi intervención no fuera lo que debería hacer. Sentí incluso un poco de rechazo. Y es que me di cuenta de que todo el mundo juzga, incluidos los psicólogos. ¿Vosotros qué opináis? Yo creo que al final el juzgar podría ser como una serie de creencias, ¿no? que tenemos sobre las personas que vienen. Y yo creo que todo el mundo pensamos sobre esto. Y es muy interesante, ¿no? Porque al final cuando estamos interpretando puede ser también que pueda ser como un juicio, ¿no? Por así decirlo. Como una especie de análisis, ¿no? Y claro, lo interesante es un poco el tema de que al final estamos continuamente haciendo devoluciones a las personas también, como para poner en contacto el comportamiento que están teniendo con su experiencia, ¿no? Con el efecto que tienen. Entonces, podría ser una manera de que ellos se puedan sentir juzgados de esta forma, a través del feedback o a través de un poco el efecto que está generando su comportamiento. Pero al final eso es un elemento clave, ¿no? dentro de las terapias porque permite que la persona entre en contacto con su experiencia, en lo que genera en los demás. No tanto como juzgándole con ese propósito o función que cumple el comportamiento del psicólogo hacia la persona, sino más bien entra en contacto con lo que tu comportamiento produce, las consecuencias y lo que generan los demás. Sí, Hay que de hecho yo creo diferenciar un que... poco entre, perdón, No, sí, adelante, eh, Lorena. Estaría mal. creo que hay que diferenciar un poco entre lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? Porque juzgar, ¿qué es? Es creer, tener creencias, tener estamentos rígidos o reglas verbales sobre una persona, o es actuar en base a ello. Porque si es así, obviamente el 100%, si es con respecto a lo interior, todo el mundo juzga. Es imposible no juzgar. Ahora bien, lo que es la conducta externa sí que puede ser para juzgar, simplemente por juzgar, o para juzgar en terapia con un objetivo y una función. ¿Está mal juzgar en terapia? Nada está bien o mal solo por existir. Dependerá de para qué se hace y con qué objetivo. Y también creo que es importante el rapport que hayamos establecido y la alianza terapéutica con esa persona, porque obviamente a las primeras sesiones no podemos juzgar a un paciente que no conocemos de nada, aunque creamos que la función es la correcta, hay que esperar, porque, bueno, al principio ya sabemos que tenemos que hacer muchos más refuerzos, los reforzamientos que castigos. Yo creo que has dicho una cosa muy interesante que para mí ha dado en el clavo. Creo que a veces también entendemos juzgar siempre como prejuicios y como ese punto moral de incluso crítica, ¿no? De juzgamos a los demás en el sentido de, uy, esto que está haciendo no, yo no lo haría así, no debería ser así, debería ser de otra manera. Y se nos olvida que también puede cumplir una función, ¿no? Sobre todo cuando estamos en sesión con una persona. Igual una persona, por ejemplo, necesita exposición y entonces el terapeuta lo que ahí debe tratar de hacer es juzgar, ¿no? O sea, siempre, evidentemente, después de un buen análisis funcional, como has comentado, después de un tiempo en el que conoces a la persona y cuando piensas que puede estar preparada, es comenzar esa exposición que puede ser en forma de juicios, porque al final es algo a lo que todos nos enfrentamos en nuestro día a día, en nuestra vida, ya seamos psicólogos o seamos tengamos cualquier otro tipo de profesión o entretenimiento. Por cierto, bienvenidos y bienvenidas a Quinta Sesión, un podcast que más que un podcast es una sesión. La única diferencia es que esto tampoco lo facturamos. Por cierto, entonces, juzgar en consulta, ¿vosotros creéis que está bien, que está mal, se debería hacer? ¿Qué opináis? Yo aquí pienso que dependiendo del análisis del caso, importante partir de ahí, como hemos comentado, ese análisis funcional tiene que ser, por así decirlo, el suelo que pisamos en la consulta. Y luego, dependiendo de la función, el objetivo que tengamos y hacia dónde vayamos con la persona que estemos interviniendo. Y finalmente, una vez tenido todo esto,
ver el efecto que produce para ver si realmente lo que estamos generando ha llegado como queremos que llegue. Entonces, creo que es interesante plantearse esto porque yo me encuentro muchas veces que los psicólogos preguntamos, tengo una persona que es exigente, ¿qué puedo hacer? Tengo una persona que tiene ansiedad, ¿y qué hago? Entonces, estas preguntas realmente no tienen respuesta. Es decir, no vamos a dar respuestas a preguntas que no hay un análisis, no hay nada más. Vamos a dar como, no vamos a dar respuestas, sino perspectiva, ¿no? En este podcast. Por lo tanto, yo diría que realmente es dependiendo de la función, del contexto, del efecto que produzca. Entonces, ¿podemos juzgar? Sí, dependiendo, ¿no? De todos estos factores y si finalmente logramos lo que deseamos con ese juicio. También es verdad que cuanto más predispuestos en terapia como psicólogos estemos a juzgar con una función, con un propósito, etcétera, mejor nos va a ir saliendo en el futuro. Porque hay muchos psicólogos con los que yo hablo que me dicen, ¿cómo vas a juzgar? Yo nunca me atrevería a eso. Quizás porque nunca lo has intentado tampoco, porque no sabes muy bien para qué juzgar. Bueno, claro, juzgar es que realmente es una palabra que está muy asociada con algo malo, ¿no? Deberíamos un poco hacer de fusión con esa palabra, quizás. Exacto. Al final se trata de la importancia de la función, ¿no? De lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo, no simplemente el por qué lo estás haciendo. Hay que entender, yo creo que desde dónde viene, ¿no? Desde dónde viene, desde dónde surge esa necesidad o ese miedo incluso de juzgar bueno, yo creo que el punto clave también es lo que comentábamos antes del tema del análisis funcional. Al final el análisis funcional es una forma experimental siempre que hay que poner a prueba. Entonces, en ese sentido, si después de hacer el análisis funcional consideras que lo que la persona quizás es que se exponga a juicios externos, pues probar. Te puedes equivocar, o sea, evidentemente quién no se ha equivocado y quién no se va a equivocar, ¿no? En sesión a veces hay que apostar, hay que arriesgar y a veces sale bien, a veces no tanto, pero yo creo que al final es lo importante, ¿no? Entender el tema de juzgar, que yo creo que es una palabra con la que todos tenemos un sesgo muy grande, pero olvidarnos un poquito de lo que es la forma y acercarnos un poco más a la función de para qué serviría, ¿no? Ese juicio en consulta. Y no hemos hablado de esto, pero también depende de la persona y de su historia de aprendizaje y contingencia previa, porque quizás nuestra intención no es juzgar en ningún momento y se siente juzgado, simplemente con preguntas que podemos hacerle al paciente. Sí que puede sentirse juzgado en algún momento, o al revés, o puede que le estemos juzgando con una función concreta y no lo esté viendo así. Entonces, no solo depende de nosotros que la otra persona se sienta juzgada o no. Quería hacer esta pregunta porque creo que refleja muy bien cuál es la esencia de este nuevo podcast. Y es que básicamente queremos realmente abrir un espacio de consulta. La consulta no solo tiene que ser teórica. Juzgar está bien. Bueno, vamos a la práctica. En la práctica depende. Y es justo lo que queremos aportar. Aquí van a haber principalmente dos vertientes, que no sé si estaréis de acuerdo. La primera es que hay que preguntar, es importante. Y la segunda hay que valorar. Yo creo que juzgar al final es un acto de valorar y tú puedes valorar sin decirlo. Y hay que diferenciar, hay que operativizar la diferencia entre que yo valore un caso y en base a ese análisis que yo hago, que diferentes terapeutas harán sus propios análisis, pero en nuestro caso en concreto será un análisis en base a la función de las propias conductas. Y por otro lado, está la parte de qué es lo que yo quiero provocar en esa persona o en su vida o en su historia. En este caso no es lo mismo juzgar que hacer sentir juzgado a la persona. Incluso tal y como ha planteado ayer, a veces incluso hacer que la persona se sienta juzgada puede ser algo terapéutico. Así que quería preguntaros un poco por el tema de nuestra propia perspectiva, ¿no? Por este depende, han surgido muchas palabras como eso de contexto, como eso de función, que yo creo que en la teoría están bien, pero bueno, ya que nosotros nos dedicamos a preguntar y operativizar, ¿qué os parece si aclaramos un par de conceptos? Como por ejemplo, ¿qué es eso de contexto? Sí, para mí, bueno, el contexto es súper amplio como concepto, ¿no? Al final creo que abarca muchísimo y hay muchos contextos, ¿no? Está el contexto quizás más inmediato de las situaciones claves o como disponentes que la persona tiene ahora que desencadenan respuestas. Y luego está quizás el contexto más remoto, y aquí podemos incluir la historia, la experiencia, los aprendizajes, a lo largo de muchísimos contextos diferentes, familiar, social,
tema de el estar con uno mismo, la pareja, ¿no? Es como que el contexto es tan amplio como concepto que a veces resulta también muy complicado dentro de las sesiones como concretar el contexto que ha tenido la persona, ¿no? Y qué es lo relevante de ese contexto. Em, Creo que aquí algo interesante, ¿no? Es ver que ya no existe solo ese contexto que la persona está inversa por su experiencia, sino incluso el contexto sociocultural que estamos todos envueltos y que también es algo interesante ver que prácticamente la mayoría de comportamiento o forma de gestión emocional viene un poco también de cómo a nivel social se entienden los problemas emocionales, las emociones, ¿no? Y yo creo que también es súper interesante tener en cuenta ese contexto para entendernos mucho más a todos, ¿no? Pero bueno, podríamos dividirlo para hacerlo más simple entre las situaciones quizás más inmediatas que forman parte de mi vida en el presente, que desencadenan quizás las problemáticas, y quizás las experiencias más importantes que la persona detecta en su historia de aprendizaje que nos pueda como transmitir, ¿no? Al final, creo que es importante no recopilar una gran cantidad de información, sino la clave para la persona y es seguramente las primeras que nos dicen. Sí, totalmente. Yo creo que además últimamente, eh, no sé si habéis tenido la misma percepción, pero he leído a veces muchas críticas a hablar del contexto de la persona, ¿no? Como que quizás el contexto no es tan importante. A mí es algo que honestamente me sorprende porque, o sea, si no conoces lo que estabas comentando, Laura, ¿no? Un poco los procesos por los que puede estar pasando la persona, un poco su historia de vida, que forma evidentemente parte del contexto, es como, bueno, podemos quizás debatir que el contexto evidentemente no lo es todo, pero al mismo tiempo, si no entiendes el contexto de la persona, no tienes nada. Entonces, yo creo que esto se enlaza con lo que decías antes, Laura, también de, bueno, cuando viene alguien y te dice, oye, es que mi hermano o mi primo tiene mucha ansiedad, ¿qué puedo hacer? Es como, bueno, tenemos que ver. Ojalá hubiera como muchas veces parece que hay, ¿no? Las 5 reglas básicas para librarte de la ansiedad. Es como, bueno, ojalá fuese así, ¿no? Pero al final, sin profundizar un poco en ese contexto, sin entender un poco de dónde viene, qué es lo que está haciendo que la persona ahora mismo esté en esa situación, a mi modo de ver, como psicólogos, no tenemos nada, prácticamente nada. De hecho, hemos hablado antes un poco, bueno, ha salido el término psicoeducación y yo creo que ninguno de nosotros usamos la psicoeducación tal como nos han enseñado un poco, que es como no, explicar conceptos. Pues mira, la ansiedad es según el DSM-5, pero creo que sí que hay un momento en el que podemos hacer un poco de psicoeducación y es en esto, es en ir al pasado solo y exclusivamente para encontrar las contingencias que provocaron la conducta presente, porque fue por reforzamiento. Entonces, ir al pasado es súper importante solo para explicar que hubo un momento en el que las conductas presentes desadaptativas sí que fueron adaptativas en algún momento, porque sí que fueron reforzadas. Y ahora sigues teniendo esa historia de aprendizaje, pero quizás ya no es en el presente tan adaptativo como lo fue en el pasado. Entonces, ¿cómo se explica el tú? ¿Cómo se explica que tú estés realizando todas estas conductas presentes ahora mismo con los gestos, bueno, a cualquiera de nosotros? ¿Por qué Laura mira así de lado? ¿Por qué Oyer está ahora mismo sonriendo? Pues porque en algún momento todas esas conductas, tanto estas tonterías, se fueron reforzando tanto por ti como por otras personas. Entonces, si eso no lo entendemos del pasado, nunca nos vamos a autoconocer realmente en el presente. Y aquí empieza, creo yo, un problema que se presenta en muchos pacientes, que es como, entonces es culpa de mis padres, o es culpa de mi profesor, o es culpa de mi hermano. Entonces, como es culpa de ellos, yo ya no tengo que hacer nada en mi presente. Claro, no, por supuesto puede ser origen de lo que sea, pero ahora es tu responsabilidad y eso es algo que incido mucho en terapia. El pasado está guay para explicar las contingencias de tu presente, pero las conductas de tu presente son responsables de ti, exclusivamente. Completamente. De hecho, yo sobre todo ahora lo que estoy haciendo son terapia de grupo y uno de los talleres o las formaciones o de las intervenciones que más insisto suele ser el análisis de cadena, que es como básicamente DBT aborda el tema de análisis de conducta. Y es porque creo que Laura ha dicho una cosa fundamental y es que lo que es más importante para nosotros no es rebuscar por rebuscar ni preguntar por preguntar, sino siempre con una intención clara y luego eso testear por si realmente los resultados apoyan o no nos apoyan en cuanto a nuestra hipótesis. Y creo que es importante porque el contexto más importante que creo que nos une es el contexto de la clínica donde el tiempo y el esfuerzo es limitado.
Tú no puedes ir dando palos de ciego y intentando que la cosa salga bien, porque aunque parezca un poco paradójico, no sé qué opinaréis, yo creo que muchas veces, por desgracia, terminas acertando si saben por qué. ¿Y por qué creo que es un poco una desgracia? Porque cuando hay éxito, genial, fantástico, maravilloso. Pero ¿qué ocurre aquellas veces que no funciona? Entonces, cuando llega el madre mía, oye, acabo de ver que han salido una nueva formación, experto en TOC, 25 horas, me tengo que meter 100% para que me enseñen la técnica definitiva, por la cual 100% va a funcionar. Nosotros precisamente lo que intentamos aportar va a ser eso, herramientas prácticas que luego cada uno pueda adaptar a su manera y que podamos realmente acercarnos a esto de la práctica, porque creo que una de las cosas que también nos une es que creo que todos estamos, vamos, más que siendo expertos en esto de hacer formaciones, y lo que nos damos cuenta es que por mucho que hagas formaciones, no te vuelves más experto, no estás más formado. Simplemente tienes más conocimiento. ¿Por qué? Porque el contexto de la terapia es muy diferente al contexto de la consulta. Y en relación con esto, os quería comentar lo siguiente, ¿no? Em, no sé si todos habéis venido desde la misma línea o si habéis venido desde diferentes líneas. Yo, por ejemplo, yo en su momento no empecé el análisis de conducta. Yo empecé por terapia cognitivo-conductual, lo básico, ¿no? Aparte que creo que es el starter pack que mejor que puedes coger porque te dicen, paso número uno, sesiones estructuradas, está perfecto. Y ahora con el tema de la terapia breve, ni te cuento. 100 técnicas de terapia breve. Tú dices, ¡buah! Abro el manual y la que toque hoy, pues novedoso para el consultante, novedoso para mí, fantástico. Luego fui conociendo DBT y ya finalmente a raíz de DBT y después de ella fue cuando comencé con el tema de análisis de conducta. Quería preguntaros si venís de diferentes líneas, principalmente para saber también las diferencias entre pues, esas visiones diferentes. Bueno, en mi caso, de siempre he estudiado contextual porque justo estudié en Almería y quien haya estado allí sabe que prácticamente es contextual. Pero de una manera u otra, lo cognitivo-conductual, al predominar tanto en la psicología, hay algunas asignaturas que me cayeron, ¿no? Pero realmente todo ha sido más contextual, ¿no? Y claro, yo aquí quería ver cómo hay una diferencia importante, ¿no? Entre el integracionismo y el eclecticismo, ¿no? Porque yo creo que es algo interesante que podamos distinguir, sobre todo ahora que estamos hablando de esto, porque en muchas ocasiones lo que he notado es como que se hace como una especie de Frankenstein de la terapia, ¿no? Es como voy a aplicar esta técnica y esta otra y entonces ya aquí voy a ver qué tal. Y sobre todo porque me han dicho que funciona, porque está guay, porque qué interesante, seguro que al paciente le gusta. O a mí me ha funcionado, ¿no? Entonces, yo creo que esto realmente es, yo me pregunto, ¿qué tipo de psicología entonces estamos haciendo? ¿Una psicología de autoayuda? ¿Una psicología de mezclar manuales, ¿no? Y claro, yo creo que es importante que si en algún momento no nos paramos a aplicar diferentes técnicas de otros tipos de terapias, que nos centremos en si comparten un mismo marco teórico. Es como en las racionales, ¿no? Que se habla de cuál es la base teórica de este modelo para que las técnicas que utilicemos estén también a favor de esto, ¿no? Porque algo interesante no es la técnica, sino para qué hago esta técnica, con qué función y cuál es mi objetivo. Entonces, si utilizamos cualquier técnica bajo lo que un manual determinado ha explicado de esa técnica sin hacerlo nuestro y hacerlo al caso, estamos realmente creando una terapia como un traje, ¿no? Que podemos encontrar en cualquier tienda y nos lo ponemos, pero no un traje a medida creado para la persona. Entonces, yo creo que es muy importante esto y puede ser que las terapias contextuales compartan aspectos con otros modelos, ¿no? Por ejemplo, quizá con el humanismo, pues el tema de la experiencia, el contacto corporal, luego el tema quizás cognitivo-conductual, pues observar esos pensamientos o centrarnos quizás más ahí, la terapia sistémica, el tema de las relaciones, del contexto. Pero yo creo algo muy importante que a mí me ha aportado este modelo por el cual casi que lo he elegido más, es sobre todo el enfoque funcional, centrarnos en las funciones de lo que hacemos, el contexto, es decir, también tener en cuenta lo que a la persona le rodea, como hemos comentado, y luego también el tema de la relación terapéutica, ¿no? Cómo se le da especialmente importancia, y yo creo que también es un punto muy, muy interesante, que no es mezclar cosas al azar, sino con un sentido y con un marco coherente. Creo que es muy importante lo que has dicho, Laura, con respecto a la relación, porque creo que todos nosotros prestamos muchísima más atención a la persona que tenemos delante, más que al trastorno que nos puede o no decir o ver nosotros. O sea,
creo que cuando a mí, por ejemplo, me dicen, pues yo tengo trastorno de ansiedad generalizada o lo que sea, me da absolutamente igual lo que me digan en ese momento. Pues yo como que echo como que quito todos mis obstáculos físicos que en ese momento me están separando con esa persona, le miro a los ojos o le toco, hago algo de contacto con esa persona, entonces le pregunto quién es él, quién es ella, que me hable de ella o de él, o sea, extingo muchísimo cuando alguien me habla de trastornos y me enfoco siempre en cómo es él, en tocarle. Él es un ser humano, ¿no? Pues yo también. Vamos a hablar como seres humanos. Cuéntame, porque también lo que dices es súper importante, como vivimos en esta sociedad biomédica de tengo un síntoma, voy al médico, pastillita o tratamiento, pues obviamente triunfa lo cognitivo-conductual también en la psicología, porque lo biomédico es lo cognitivo-conductual. Tengo un síntoma, pues relajación, ¿no? Tengo un síntoma de estrés, pues relajación. Tengo un síntoma de... Es que ni siquiera sé lo que es lo cognitivo-conductual ya, porque contestando a tu pregunta, yo estudié cognitivo-conductual en la carrera, pero en tercero o cuarto me explicaron lo contextual, la tercera generación. Y ahí fue como en mi cabeza un... Primero me enfadé, ¿no? Como, ¿y por qué nadie me ha hablado de esto? O sea, yo llevo estudiando de cognitivo-conductual todo este tiempo y yo estaba en la psicología como quien está dando una vuelta por un parque y ahora me habéis abierto los ojos al gran mar que supone realmente todo lo contextual y me enfadé al principio porque dije, Llevo 3 años perdido, que nadie me ha hablado de esto". Y luego ya empecé a formarme de esto y dejé un poco lo cognitivo-conductual a un lado. Bueno, un poco, no mucho. Entonces, con lo que estaba diciendo, la sociedad en la que vivimos biomédica lo que hace es que siempre la predisposición de la sociedad sea a lo cognitivo-conductual. Nosotros creamos malestar en sesión y eso a corto plazo no es agradable. Se me ocurre, por ejemplo, la desesperanza creativa, ¿no? Cuando yo empiezo la desesperanza creativa, intento que haya mucho tiempo para dejar a la persona sufriendo un rato. Entonces, claro, una vez que sufre, yo no le doy nada para quitarse ese sufrimiento, simplemente estoy con esa persona sufriendo a su lado. Obviamente yo nunca entiendo el sufrimiento de la otra persona, no se puede entender, ni se puede sufrir con él o con ella, pero sí que podemos acompañar. Y un poco eso, quizás si tuviera que definir la terapia contextual, así una frase muy larga, es crear sufrimiento y acompañar mientras tanto para sanar junto al paciente. Qué interesante, la verdad. O sea, yo creo que también, como la gran mayoría de psicólogos, ¿no? En España, al final mi carrera fue cognitivo-conductual y, y yo acabé bastante desencantado. O sea, yo recuerdo que al terminar la carrera era como la sensación de no tengo ni idea ni de lo que es la psicología, ni de cómo trabajar, ni qué hacer si ahora mismo me tengo que enfrentar a un paciente, a un consultante. Es como, no tenía ni idea, pero era como siempre había tenido muy claro, ¿no? En la carrera, muchas veces nos ponían casos o lo que sea, y era como terapia de prescripción cognitivo-conductual. Y era como, vale, sí, sí, hay que hacer terapia cognitivo-conductual. Pero recuerdo muchas veces no sabían ni lo que era. O sea, sí nos decían que sí, la reestructuración cognitiva, que sí, desensibilización sistemática o tal, pero por desgracia en mi carrera ni siquiera tuvimos prácticas ni ejercicios en los que aprender estas cosas, ¿no? Entonces simplemente era como la respuesta de, ¿qué hay que hacer? Terapia cognitivo-conductual. Entonces, claro, yo acabé la carrera como diciendo, pero a mí es que esto de la cognitivo-conductual no lo entiendo. O sea, es todo y al mismo tiempo no sé lo que es, no sé lo que tengo que hacer, no sé para qué me sirve. Yo estaba desencantadísimo, la verdad. Y bueno, buscando cosas en psicología, buscando, bueno, un poco recursos, libros y cosas así, me topé con un podcast que seguramente unos cuantos conozcáis, de Psicoflix. Y ahí empecé a ver, decir, ostras, creo que hay otras formas, ¿no? De hacer psicología, otras formas de entender, de aproximar, con un enfoque existencialista que a mí me parecía muy interesante, porque al final era también una forma de entender lo que hablaba Lorena, ¿no? Del sufrimiento que es, o sea, acompaña la vida a todas las personas en algunos momentos. Y muchas veces veía también eso, ¿no? Que desde el cognitivo-conductual era como siempre obsesionarse mucho con evitar el sufrimiento, con si alguna cosa te hace generar malestar, es como hay que evitarlo, hay que cambiar el enfoque, hay que cambiar tu forma de pensar y es como, ostras, yo creo que no hay nada más humano al final que el malestar, ¿no? O sea, creo que es normal si pierdes a un ser querido, si se termina una relación, si
yo que sé, una persona a la que quieres mucho se va a vivir lejos y no vas a ver un montón de tiempo, ¿cómo no te vas a sentir mal? ¿No la vas a echar de menos? ¿No vas a estar triste? O sea, creo que es lo más humano. Entonces, para mí también ver ese punto existencialista me lo hizo muy humano, me lo hizo muy cercano, me hizo, no sé, ver que eso tenía algo interesante, ¿no? Y entonces también cuando empecé a descubrir un poco más, hice mi primer especialista de terapias contextuales en la UAL, que ahí en Almería la verdad es que dan bastante caña y me pareció muy interesante empezar a ver un poco todo desde un enfoque sobre todo muy riguroso, partiendo siempre desde el análisis funcional de la conducta. O sea, fue para mí un combo muy interesante que me hizo decir, ostras, esto mola, yo quiero seguir aprendiendo y quiero seguir viendo qué es esto y hasta día de hoy que sigo con esas ganas de descubrir y de saber y de compartir y aquí estamos. Esto me ha recordado a un speech de Molinero diciendo, ¿quién soy yo para decirte a ti lo que tienes que pensar? ¿No? Aludiendo un poco a esos psicólogos que reestructuran un poco, ¿no? El pensamiento de la otra persona, ¿no? Como, voy a decirte yo a ti lo que es mejor pensar. Sea, me parece bastante guay lo que se está comentando aquí, pero bueno, el podcast lo hemos comenzado hablando sobre que los psicólogos también juzgamos, ¿no? Entonces, yo en parte ahora mismo estoy realizando esa conducta de juzgar y ahora voy a verbalizarla, ¿vale? Me parece súper interesante lo que estáis diciendo porque, de hecho, al final estamos hablando sobre modelos, ¿no? Y hay que entender que un modelo al final es como una maqueta. Tú puedes tener una maqueta, no sé, de París, de la Torre Eiffel, pero la maqueta no es la Torre Eiffel de verdad. Se entiende la diferencia, ¿no? A veces los modelos son más o menos realistas a eso que nos queremos acercar. Y creo que es importante porque al final lo que estáis comentando es que muchas veces no hay que cambiar la forma de intervenir, sino que hay que cambiar la forma de mirar lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, a veces desde DBT, cuando se hacen supervisiones, una de las cosas que a la gente le sorprende es que muchas veces se suele decir, enhorabuena, la persona sigue vivo. Y tú dices, joder, pero si mi objetivo es simplemente de que siga vivo, no sé, quizás tenga la expectativa un poco bajas, ¿no? Pero claro, bajo esta perspectiva, bajo esta visión, si la persona viene a consulta y está viva, ya estás cumpliendo dos de los objetivos más importantes. Sin embargo, si tu visión es la persona tiene que desarrollar un pensamiento más objetivo respecto al mundo, pese a que has conseguido esas dos cosas, tu intervención no será buena. Y esto quiero remarcarlo porque al final creo que es la finalidad del propio podcast, ¿no? Acercar de una manera práctica. No queremos aquí simplemente hablar sobre modelos y sobre que las terapias contextuales también, o que hay que hacer la desesperanza creativa, sino yo, por ejemplo, soy partidario de que hay que aplicar aquello que funciona. Y que funciona, creo que para la gente que viene un poco de fuera puede a veces confundirle, ¿no? Porque de hecho creo que aquí hablamos sobre función y muchas veces se habla de la palabra contingencia, que son palabras que creo cuando estamos en el ámbito lo utilizamos con bastante facilidad, pero que son un poco más complejas. Y sin embargo, creo que se pueden aplicar técnicas que vienen de otros modelos siempre y cuando seamos capaces de traducirlas bajo a una nomenclatura que para nosotros es útil. Es decir, que sabemos que funciona y sabemos explicar el por qué funciona, porque creo que muchas veces nos centramos en cuándo funciona y cuando no funciona lo dejamos de lado. Que creo que eso también puede ser para otro podcast. Y con esto, con el tema de que queremos transmitir, que muchas veces lo importante no es cambiar la forma de intervenir, sino la forma de mirar las cosas, os quería preguntar respecto a hacia quién creéis que nos dirigimos, porque al final yo creo, personalmente, ahora me comentáis vosotros y, oye, que los profesionales que trabajan con la mal llamada salud mental no son simplemente psicólogos, psicólogas. Muchas veces son terapeutas ocupacionales, educadoras, integradoras, y al final también parten de sus propios modelos. Entonces, yo quería preguntaros, ¿hacia quién nos dirigimos? Claro, eso es súper interesante, ¿no? ¿A quién nos dirigimos? Porque claro, aquí pueden haber muchísimas personas que nos ven, ¿no? Yo creo que cualquier persona que esté tratando con personas, porque al final es eso, somos todos personas, incluso que nos queramos entender mucho más, ¿no? A uno mismo, que pueden ser psicólogos, educadores, cuidadores, personas que acompañan a otros humanos, ¿no? Podríamos decir. Creo que algo súper importante es personas que también estén interesadas en buscar, en comprender la experiencia, ¿no? El por qué ha pasado, para qué ha pasado, qué efecto ha tenido. Sobre todo, pues creo que algo súper interesante también es esa persona que le guste aprender de la experiencia
que también tenga una visión de reflexión, pero basándose no simplemente en comprender por comprender, sino luego también la parte de aplicar, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida para hacer los cambios que requiero? Entonces, creo que no es una profesión o rol a la que nos dirigimos, sino personas que busquen simplemente comprender la experiencia humana desde la función, desde el contexto, desde quizá la parte más humana, ver que posiblemente todos estamos en lo mismo, ¿no? Continuamente, aunque las formas vayan cambiando de uno a otro. Sobre todo personas creo que se cuestionen, que se sienten, que piensen, que quieran aprender de su práctica y como también como sostenerse a ella misma en ese malestar, ¿no? Porque seguramente muchas de las cosas que digamos puedan suponer un cambio de perspectiva respecto a la forma en que hemos estado viviendo o incluso interviniendo, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente también es un espacio para pensar y luego esos aprendizajes aplicarlo a nuestra vida para ver los resultados que obtenemos con ello, ¿no? Es como esa parte de ir viendo qué podemos hacer con lo que sentimos, pensamos, reflexionamos, pero luego como esa parte de aceptación activa, de ponerlo en práctica y empezar a hacer cambios también en nuestra forma de vivir. Muy interesante lo que dices, Laura, porque justo porque nosotros tratamos, somos personas que tratamos con personas, nosotros como terapeutas lloramos con la persona que tenemos delante, nos enfadamos, lo verbalizamos incluso, no sé si os ha pasado, pero yo he verbalizado muchas veces, me estás enfadando, o estoy sintiendo esta emoción por esto que estás diciendo, o me estás tratando de una forma, es decir, nosotros somos seres humanos con otros seres humanos, no necesitamos que las personas que nos vean sean psicólogos, no es necesario precisamente también por nuestro enfoque, porque nosotros no usamos ni etiquetas diagnósticas, ni trastornos, ni solo somos personas trabajando con otras personas. Por eso nos pueden ver tanto educadores como terapeutas, como terapeutas ocupacionales, como todo lo que sea lo que dice Laura, un trato humano. Y también me gustaría señalar que esos estudiantes que están en la carrera de psicología y, no sé, igual se sienten como yo me sentí, ¿no? Como, sí, la psicología está bien, pero no encuentro mi sitio o no encuentro mi foco o no sé por no me llena del todo lo que estoy escuchando. Todas esas personas que se encuentren como yo me sentía, que quizás esto les puede ayudar un poco a definir más su marco y entender que hay más cosas aparte de lo cognitivo-conductual y que quizás este es el modelo que están buscando para ello. Como a mí me hubiera encantado recibir cuando yo estaba estudiando. Una guía, un camino, me hubiera encantado primero, no en tercera. Creo que sí, que si en algo coincidimos desde el principio era en tener claro que tenía que ser algo cercano y accesible a todo el mundo, ¿no? Que no queríamos un podcast súper técnico, con palabras muy complejas, con muy rimbombante, porque al final el impacto de eso puede ser muy reducido y la gente que nos quiera escuchar en ese sentido probablemente sea gente que ya sabe, que ya conoce. Y nuestro enfoque yo creo que fue un poco más el llegar un poco a todo el mundo, ¿no? No solo lo que comentabais, no solo a psicólogos, sino cualquier persona que al final se preocupe por querer entender las cosas un poco desde otra perspectiva, de querer acercarse a los demás y entender las cosas eh, un poco. Es que decías, José, antes varias cosas que me hacían pensar, ¿no? De cuando decías que a veces se van probando cosas y cosas que funcionan y no sabemos por qué, y es como, oye, pero yo me parece muy interesante, ¿no? Porque yo creo que en psicología muchas veces no entendemos la diferencia entre lo que es una descripción y lo que es una explicación. Es decir, hay muchas veces que es como alguien te dice, he hecho esto, esto y esto y ha funcionado. Y es como, ¿por qué? Digo, bueno, ha funcionado. Y es como, bueno, a nosotros creo que nos interesa las contextuales, el análisis funcional. Creo que lo interesante es descubrir la explicación, ¿no? Es decir, he hecho esto, esto y ha funcionado. ¿Por qué? Ah, pues porque en este momento hicimos esto de esta manera y en este momento lo hicimos así, no porque simplemente probé 20 cosas y funcionó y ¿qué es lo que dio en el clavo? No lo sé, pero funcionó. Entonces, yo creo que por eso es interesante, ¿no? Poder descubrir un poco qué es lo que nos puede acercar a otras personas, a comprendernos, a apoyarnos y a estar ahí. Y no creo que haga falta tampoco ser un psicólogo súper experimentado para eso. Yo creo que hay cosas que al final pueden ser accesibles para muchas personas y lo que es a lo largo poder ser muy útiles de entender, de comprender para salir adelante, para apoyar a otras personas, para comprenderse a uno mismo. Y creo que aquí hay herramientas que pueden ser muy útiles para todo el mundo. Pues básicamente
bienvenido a Quinta Sesión. Al final es un espacio donde compartir, donde juzgar y sobre todo donde tener una experiencia catártica respecto a esa carrera, a esas cosas que te dicen, oye, tú que estás estudiando psicología, a mi amiga le pasa esto, tú que eres psicólogo, ¿tú qué opinas? Y que tú digas, wow, psicoeducación, exposición, producción de respuestas, tal, aunque no sé ni cómo se hace, ni si realmente se sabría llevarla a cabo, si es útil. Y básicamente es un espacio donde compartir y sobre todo aprender esa parte más práctica. No se trata simplemente de mantenerte formado, sino donde realmente puedas aplicar y puedas adquirir conocimiento y herramientas para llevarlo a la propia sesión. Yo soy José y si queréis podéis presentaros el resto y terminamos. Genial, yo soy Laura, quiero aportar sobre todo muchísimo conocimiento, aplicación práctica y sobre todo esa humanidad de poder compartir con vosotros mi experiencia y que ya no solo quede para mí, sino que también lo podáis poner en práctica y que os funcione. Soy Lorena, soy terapeuta como todos y quizás yo hablaré un poco más de manera práctica y yo voy a ser también un poco el tono humano del grupo, voy a hablar un poco sin filtros, que es lo que se me da genial también, y quizás puedo conectar un poco más con esa emocionalidad que nunca desconecto en realidad, así que quizás soy un poco más como el tono más emocional y humano del podcast. Bueno, pues yo soy Jer también, psicólogo como todos mis compañeros y muy fan del análisis de la conducta, como supongo que se ha ido viendo con los comentarios que he hecho. Y bueno, también una persona que creo muy pragmática, que pienso que los marcos teóricos deben adaptarse a las personas y no al revés. Y bueno, me gusta plantear preguntas incómodas y poner en duda muchos supuestos con la intención bueno, poder ver las cosas desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Y José, cuéntanos, ¿tú quién eres? No sé si me has preguntado porque la conexión se me ha caído, pero pues nada, yo soy José, también soy psicólogo como los compañeros y las compañeras. Voy a aportar todo lo que sepa y bueno, a mí me gusta mucho el análisis de conducta, pero sobre todo DBT y tenemos muchas ganas de formar una comunidad, así que tenemos cita para dentro de una semana, 2 semanas, quién sabe.